Vamos a cantar una alabanza y así, hermanos, dejamos el lugar. Que Dios bendiga a nuestro hermano. Vamos a tratar de entonar ese canto, caminar este sendero. Tú has escogido el camino angosto, la vía más dura, una gran porción del cielo a ti te espera, lo que has decidido. Esa fue la profecía que el ángel le dijo al gran mensajero. Eso es lo que en sí producirá la gran victoria en el amor divino. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí. Este camino tiene pruebas y muchas batallas contra el enemigo. Pero su Espíritu Santo nos guiará hacia el amor perfecto. Ya no queda mucho tiempo de peregrinar por este camino. Ya se escuchan los carruajes de nuestro amado que viene a nuestro encuentro. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Que amor divino viva en mí. Caminaré este sendero, sí caminaré tras los pasos del hoy. Quiero llegar al fin del tiempo. Amor divino viva en mí. Dios bendiga a nuestro hermano, puede pasar. Dios los bendiga, hermanos. Saludos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Venimos contentos, hermanos, a alabar al Señor. Amén. Hemos alabado su nombre. Yo creo que Dios para eso nos trajo, hermanos, para ser adoradores. Amén.
Imagínense, hermanos, que aquel gran Dios que lo adoraban aquellos ángeles, o sea, no, nosotros, la forma de adorarle nosotros, hermanos, pues nunca le llegaríamos a aquellos ángeles, a aquellas voces de aquellos ángeles, a aquellos querubines. Dice que aquellos querubines, hermanos, están constantemente diciéndole, santo, 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 el Dios Todopoderoso, constantemente. Y ellos no paran, hermanos, amén, de adorarle a Dios. Pero sin embargo Dios nos dio la oportunidad a nosotros, hermanos, de ser sus adoradores, amén. Y como nosotros estábamos perdidos, pues Él nos rescató de donde estábamos, hermanos, para que nosotros fuéramos adoradores de corazón, en espíritu y en verdad, dice la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, ¿cómo no íbamos a ser agradecidos si nosotros íbamos rumbo al Hades, hermanos, rumbo al lago de fuego, pero Él nos rescató ahí? Y por agradecimiento, hermanos, por eso le alabamos al Señor. Y Él proveyó ese camino, hermanos, para que nosotros podamos ser restaurados y venir a Él, hermanos, amén. Entonces, que Dios nos ayude, hermanos, a adorarle a Él, como dice la Escritura, en espíritu y en verdad, hermanos, amén. Mire, pues, ayer pues tuvimos un bonito culto por la visita de los hermanos de Guadalajara, nuestro hermano Eduardo Bonilla y el hermano Gavino, amén. Entonces que Dios los bendiga a los hermanos. Yo creo que ahorita ya están en su casa, pero eso nos sirve a nosotros, hermanos, las visitas de los hermanos, amén. Porque yo creo que son las buenas nuevas traídas desde tierras lejanas, desde lejos, y eso edifica nuestra vida, hermanos, amén. Y pues en esta mañana como decíamos, es un día de resurrección, hermanos, amén. Un día como este se levantó nuestro Señor Jesucristo, hermanos, de entre los muertos, de aquella tumba, y dejó un memorial, aquella tumba vacía, hermanos, amén. Nadie había podido hacer eso, nadie hizo eso, hermanos, de dejar la tumba vacía, de levantarse entre los muertos, de triunfar sobre la muerte, hermanos. Solamente nuestro Señor Jesucristo lo hizo, amén. Y Él dejó ese memorial ahí, hermanos, amén, para demostrarnos a nosotros, hermanos, que hay vida después de la muerte y que Él no está muerto, Él está vivo, amén. Dijo aquel ángel, ¿por qué busca al que vive entre los muertos? Él no está aquí, Él vive, Él está vivo, amén. Entonces nosotros debemos de manifestar a ese Cristo vivo, hermanos, amén. Y después vamos a aprovechar el tiempo y ponernos de pie para leer la Escritura en el libro de Números 13, el versículo 30, hermanos, amén. Números 13, versículo 30. Dice, entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Amén. Inclinamos nuestro rostro, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta mañana te damos gracias, Señor, porque miramos nuestra vida pasada, Señor, cuando, Señor, estamos perdidos en delitos y en pecados, Señor, no éramos nada, había confusión en nosotros, íbamos caminando sin rumbo, mas sin embargo, tu gracia que es grande, Señor, y por tu misericordia, tú nos llamaste, Señor, nos elegiste, nos llamaste, Señor, y nos guiaste a través de este camino y ahora nos tienes aquí. Por eso queremos ser hijos agradecidos, Señor, por todo lo que has hecho con nosotros. Ahora tenemos un destino, Señor, sabemos que tenemos un hogar. Tenemos este mensaje que nos dice quiénes somos, Señor, que, Señor, desde antes de la fundación del mundo tú nos elegiste para tener vida eterna con tu Hijo Jesucristo. Y nos proveíste un hogar, una ciudad, esa nueva Jerusalén que está preparada, Señor. Así que Dios, te agradecemos por todo lo que has hecho con nosotros, Señor, lo que nosotros hacemos para ti, Señor, pues no se compara, Señor, ni con algo, ni con una gota de la sangre que fue derramada ahí en la cruz del Calvario, tan siquiera, Señor. Tú que preparaste todo desde antes de la fundación del mundo, enviaste profetas y enviaste a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Ahora nosotros venimos a hacerte un servicio, Señor. Queremos hacerlo de todo corazón, Señor, las alabanzas que se cantan, Señor, la ofrenda que damos, Señor, la predicación, Señor, nuestro esfuerzo, Señor, que tú mires, Señor, no se va a comparar, Señor, con todo lo que tú hiciste, Señor, pero tú mira nuestro esfuerzo,
Señor, tú mira nuestra dedicación, mira la intención de nuestros corazones, Señor, que lo que queremos es agradarte a ti, Señor. Así que, Señor, si tú miras nuestros corazones, mirarás, Dios, que, Señor, que en ellos hay, Señor, humildad hacia ti, Señor, no hay una altivez, una soberbia, porque no hay nada comparable, Señor, a ti. Así que nosotros nos humillamos, Señor, nos hacemos un lado para que seas tú hablándole a tu pueblo, Dios, y que te podamos ver, Señor, ahí en la sencillez, Dios, que no busquemos grandes cosas, porque tú te escondes ahí en la simplicidad de las cosas, Dios. Así que yo me pongo en tus manos y también pongo en tus manos esta congregación y a cada uno, Señor, que va a escuchar este mensaje. Señor, que sea de bendición para su vida, si tan solo le ayuda a mirar un poco más para el frente o a dar un paso más, que sea conforme a tu voluntad, Dios. Así que nos ponemos en tus manos, en el glorioso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios lo bendiga, nos pueden sentarse. Y después este tema dice, Dios guarda su palabra, hermano, ese es el tema, amén. Parece que el profeta habló de algo de esto, un mensaje, Dios guarda su palabra, amén. Entonces fíjese cómo leímos ahí la escritura de Caleb, ahí en Números 13:30, está hablando de Caleb cuando iban a subir a tomar la tierra prometida, amén. Era para lo que habían nacido, para lo que habían vivido, para lo que se habían esforzado, hermanos, 40 años caminando en aquel desierto, hermanos, amén, esperando aquel momento, y a la hora de la hora, hermanos, el pueblo se echó para atrás, y Dios o Moisés les mandó espías a la tierra prometida, y le trajeron el fruto de la tierra, hermanos, amén, y les demostró que era realidad, era una verdad la palabra de Dios, que lo que Él les había dicho que había de aquel lado del Jordán, era una tierra que fluía leche y miel. Entonces estos espías fueron y trajeron el fruto de la tierra y dijeron, es verdad lo que Dios nos dijo, amén. Entonces, pero había un pero, amén, porque ellos dijeron, sí es verdad, la tierra fluye leche y miel, pero sus moradores son gigantes. Y ahí cuando entró la duda y empezaron a sembrar duda en el pueblo aquellos 10 espías, hermanos, y dijeron, nosotros no vamos a poder, porque ahí están los hijos de Anac, ahí hay gigantes, y las ciudades son ciudades amuralladas, amén. Entonces, sí es cierto lo que dijo Dios, pero hay muchos problemas de aquel lado, y nosotros no tenemos la capacidad de ir y tomar aquella tierra, hermanos, amén. Desde ahí, con esa actitud, con esa fe que ellos tenían, hermanos, Dios los desechó, amén. O más bien, ellos mismos, hermanos, se menospreciaron. No solamente ellos mismos, sino menospreciaron lo que Dios les había prometido, amén. Pero usted sabe, ahí también Josué y Caleb fueron a reconocer la tierra, pero ellos miraron que la palabra de Dios era verdad, que Dios cumplía sus promesas, y lo demás ellos lo ignoraron, hermanos, amén. Ellos también miraron las ciudades amuralladas, miraron los gigantes, miraron los problemas, hermanos, pero ellos ignoraron aquellas cosas porque Dios ya había hablado que Dios se las iba a dar, hermanos, amén. Entonces imagínense Josué y Caleb diciendo ahí, pues la palabra de Dios es verdad, porque ahí están las pruebas y nosotros lo vimos con nuestros ojos, que nosotros no podamos vencer a aquellos gigantes, no tengamos la fuerza, nosotros no sabemos cómo le vamos a hacer, pero Dios nos los va a entregar en nuestras manos, amén. Y la escritura que leímos aquí dice Caleb, dice, subamos porque podremos más nosotros que ellos, amén. Porque Dios había hablado, hermanos, y Dios les había dado ya esa tierra, hermanos. No era cuestión de que fueran valientes y fueran y tomaran aquella tierra, hermanos, amén. Entonces fue lo mismo que hizo nuestro Señor Jesucristo, hermanos, al vencer la muerte, amén. Y Él envió ese Espíritu Santo, hermanos, para que nosotros miramos que la palabra de Dios es verdad, hermanos, amén. Miren, nosotros tenemos muchas pruebas de que la palabra de Dios es una realidad o que es una verdad, hermanos, amén. O sea, nadie aquí puede decir, no, pues a lo mejor no es cierto lo que Dios ha prometido, porque Dios prometió sanidad y hay sanidad en nuestros medios, hermanos, amén. Mire, Dios prometió enviar un profeta que revelaría todos los misterios y Dios lo envió y ya lo reveló, hermanos, amén. Entonces, todas las promesas de Dios que Él ha hecho, hermanos, se han cumplido, amén. Pero para nosotros hay un mensaje especial para nosotros, o una voluntad de Dios para nosotros, que nosotros debemos, como aquel pueblo de Israel,
tenía que poseer la tierra, así nosotros tenemos que poseer la tierra prometida, que es el Espíritu Santo. Amén. Entonces, usted dice, bueno, yo no sé cómo lo voy a hacer, hay muchos problemas, pero nosotros no estamos mirando los problemas, sino estamos mirando la promesa de Dios que Él lo prometió. Mire, entonces en esa condición estaba el pueblo de Israel, hermanos. Ellos miraban los problemas o confiaban en la palabra del Señor, una de las dos cosas. Entonces, yo creo, hermanos, que Josué y Caleb tomaron la decisión correcta, y es quedarse al lado de la palabra del Señor, por lo que Dios había dicho, hermanos. Amén. Miren, entre nosotros puede haber muchos problemas, pero si nosotros nos quedamos con los problemas, con las disensiones, con las divisiones y todas esas cosas, ahí vamos a morir espiritualmente. Pero si usted mira a la promesa de Dios, hermanos, lo que Dios prometió, que Dios va a sacar una novia, usted va a confiar en la palabra de Dios y usted se va a esforzar por ser parte de esa novia. Amén. Porque la iglesia, hermanos, la iglesia aquí se queda. Amén. Dice el profeta, hablando, hermanos, de la Virgen Fatua, dice, no, hombre, hermanos, esa Virgen Fatua es una gente especial, hermanos. Amén. Es santa, es virgen, no hay contaminación en ella. Amén. Pero le faltó poquito nomás que buscara del Espíritu Santo. Amén. Cuando ellas quisieron tener del Espíritu Santo, le dijeron a las virgen prudentes, danos de vuestro aceite. Y dijo la novia, ¿cómo le voy a dar de vuestro aceite? Pues se nos va a acabar también a nosotras, mejor vayan y compren con los que venden. Y entonces esa fue una cualidad, una cosa que no hizo la Virgen Fatua. Sí, iba a la iglesia, era santa, estaba santificada, diezmaba, ofrendaba, no faltaba a los cultos, hermanos. Amén. Pero ¿sabe qué le faltó? Le faltó vender para poder comprar. Amén. El aceite. Amén. Usted sabe que vender es un tipo de deshacerse. Amén. De desechar lo que le estorba, o sea, venderlo es deshacerse de eso. Amén. Y comprar es obtener. Amén. La Virgen Fatua, hermanos, no se deshizo de lo suficiente para poder comprar el aceite. No le alcanzó, hermano. Amén. Porque acumuló, vamos a decir, cosas en su corazón. Amén. Vamos a decir, tal vez amargura o no sé, pues cosas que pudo haber almacenado en su corazón, y en vez de deshacerse de eso para poder comprar más del Espíritu Santo, que el Espíritu Santo la llenara, no lo pudo hacer. Amén. Cuando quiso, la puerta ya se había cerrado. Amén. Imagínense, hermanos, la actitud o la forma que va a llorar la Virgen Fatua amargamente, hermanos. Amén. Cuando se dé cuenta de que la novia ya se fue, de que el tiempo se acabó, de que lo único que le queda a ella es pagar con su vida. Amén. Y va a ser un tiempo tremendo ese. Amén. Pero imagínese diciendo, oh Señor, ahora sí, como dijo Esaú, me arrepiento. Amén. Dice que se arrepintió y buscó la bendición, la buscó con lágrimas. Dice, pero ya no hubo oportunidad para el arrepentimiento, ya se había acabado el tiempo. Amén. Entonces, ¿qué no daría el hombre por su vida? Amén. O sea, ¿qué no daría la Virgen Fatua por irse en el rapto junto con la novia? Amén. Pues todo lo que le estorbó, hermanos. Amén. Entonces, yo creo que eso es una realidad en nuestros tiempos. Amén. Usted puede examinarse y decir, bueno, hermanos, usted o yo dejaría cualquier cosa por recibir más del Espíritu Santo. Mi vida va a dar testimonio de eso, hermanos. ¿Sabe? Muchas veces nosotros no nos humillamos ni tan solo poquito, hermanos. No nos humillamos. Y eso demuestra, hermanos, que no estamos en el buen camino a ser la novia de Jesucristo. ¿Amén? Mire, por ejemplo, allá estaba Simón y aquella mujer que le lavó los pies a nuestro Señor Jesucristo. Amén. Ella enjuagó sus pies con sus cabellos, y dijo Simón, el que lo había invitado, si este fuera profeta, o murmuraban entre ellos, se diera cuenta de que esa mujer es una ramera a la que le está lavando los pies, se daría cuenta de qué clase de mujer es esa. Y le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Y fue cuando le dijo la parábola de aquel deudor que le debía 500 denarios y el otro le debía 50, y a los dos los perdonó. Dice, ¿cuál de los dos crees que sería más agradecido?
No, pues al que le perdonó 500. Amén. Entonces por eso esa mujer estaba mostrando ese agradecimiento, porque Dios le había perdonado más. Amén. Mas Simón estaba ya soberbio, porque a lo mejor él se sentía que guardaba la ley, que guardaba los mandamientos, y estaba ya soberbio diciendo, bueno, pues a mí me perdonó Dios poquito. Amén. Y está bien, pues cada quien a conforme Dios le haya perdonado. No sé usted cómo se sienta. Amén. Pero el problema, hermanos, es que a veces estamos en la condición de la ramera, que le debemos muchísimo a Dios, hermanos. Amén. Le debemos muchísimo a Dios, y en vez de humillarnos como la ramera, tomamos la posición de aquel soberbio. Amén. Tanto que Dios nos ha perdonado, tanto que Dios nos ha sacado adelante, y tomamos la posición del soberbio, de Simón. Como que si le hubiera perdonado muy poquito. Amén. Entonces tenemos que tomar nuestra posición, hermanos. Amén. Si Dios nos ha perdonado mucho, si Dios nos ha ayudado mucho, hermanos, es cuando debemos de ser más humildes, hermanos. Amén. Entonces, ¿qué nos daría usted por recibir más del Espíritu Santo? ¿O qué le estorba para recibir el Espíritu Santo? Ahí aquellos hombres, hermanos, dijeron, bueno, no podremos por los problemas que hay, por los gigantes, las ciudades amuralladas, y ellos decidieron irse hacia atrás, hermanos. Amén. Cuando miraron que los problemas se habían venido y que ellos no iban a poder luchar, mejor se regresaron, y dice que perecieron en el desierto, hermanos. Amén. Y solamente Josué y Caleb y la generación nueva prosiguieron hacia adelante. Amén. Entonces, mire, dice el profeta que los hombres no son salvos por las emociones ni por las historias tristes que les pueda contar, hermanos. Amén. O sea, más bien por los afectos. Amén. Dice, el hombre es salvo por la palabra, hermanos. Amén. Dice que usted, dice el profeta, hermanos, usted no va a salvar almas orando por ellas. No, dice, tiene que agarrar la palabra, ir a hablar la palabra a aquella alma. Amén. Y presentar, porque la palabra es espíritu y es vida, y la palabra es la que trae la simiente. Amén. Cuando usted puede salvar un alma, bueno, Dios por medio de usted, sembrando la palabra en el corazón, hermanos. Amén. Allá orando en un rincón por aquella alma, hermanos, usted no puede hacer nada. Amén. Tiene que ir y sembrar la palabra. Amén. Y es cuando la persona es salva, no cuando usted está orando, cuando va y le siembra la semilla. Amén. Y eso brota en su corazón. Amén. Entonces el hombre es salvo por la palabra. Dice, los cielos y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará, hermanos. Amén. Entonces nos conviene, hermanos, revisar si estamos en la palabra de Dios. Amén. Si creemos por medio de la palabra de Dios, porque eso fue lo que dijo Caleb. Dios lo dijo. Amén. Y más vamos a poder nosotros que ellos. Amén. Entonces, si nosotros estamos aquí por otra razón que no sea por la fe en la palabra de Dios, estamos mal. Amén. Mire, usted sabe que hay 5 avenidas del Espíritu, que es el afecto, la conciencia. Amén. Pero una de esos de los afectos, dice el profeta, si usted llega a una persona y la agarra en un buen momento tal vez, y le dice, ¿sabes qué, fulano? Tú deberías de ir a la iglesia. ¿Y yo por qué? Porque tu mamá oró mucho tiempo por ti, y ella asistía a la iglesia, y ella pasaba al frente y decía, yo desearía que mi hijo un día viniera a la iglesia y fuera salvo. Y tú deberías de ir porque tu mamá y se le quieren meter la salvación por medio de los afectos. Amén. Le quieren meter por medio de los afectos, por medio de la conciencia, por medio de la memoria y esas cosas. Pero eso no funciona. Amén. Sí le puede funcionar un tiempo y puede vivir la persona una vida manufacturada delante de Dios. Amén. Pero solamente hay una vía, que es la fe o la duda, hermanos. Amén. Eso está en el alma. Amén. Eso no está en el espíritu, está en el alma. Entonces, cuando a usted se le siembra la palabra de Dios, cuando se le presenta la palabra y usted la cree, es cuando usted es salvo verdaderamente. Amén. Porque a esta tierra usted nomás viene a aceptar o rechazar a Jesucristo. Amén. A irse al tormento o irse a la vida eterna solamente. Amén. Entonces, cuando usted cree se le presenta la palabra y usted la cree y la acepta en su corazón con fe, desde ahí usted es salvo, hermanos. Amén. Por la palabra que se le ha predicado. Amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, el que oye mi palabra y crea el que me envió tiene vida eterna. Amén.
Dice, y no vendrá condenación, sino que ha pasado de muerte a vida. Hay un cambio al que oye la palabra, hermanos, amén. Pero si está aquí por afectos o porque nos traen, hermanos, estamos, o sea, no estamos en el camino correcto, amén. Necesitamos venir aquí por convicción propia de conocer que la palabra de Dios es verdad, hermanos, amén. Mire, entonces dice que hay, en el Antiguo Testamento había 3 formas de conocer la voluntad de Dios. Dice, estaba la ley escrita, los mandamientos de Moisés. Si alguien quería saber la voluntad de Dios, ahí estaba escrito, amén. Oye, si aquel hombre hizo esto, ¿qué se hace con aquel hombre? No, pues ahí está escrito en la palabra. O aquella mujer, pues ahí está escrito en la palabra. Esa era una forma de buscar la voluntad de Dios a través de la ley escrita, amén. Y otra cosa que se hacía saber la voluntad de Dios es a través de un profeta, amén. No solamente de la ley escrita, sino que Dios hablaba a su profeta y el profeta iba y hacía saber al pueblo la voluntad de Dios. Esa era la segunda cosa, amén. Y otra cosa que también había soñadores. Dios por medio de sueños mostraba su voluntad al pueblo, y usted lo puede ver cómo se movió el Espíritu Santo mostrándole sueños a José, a Elizabeth, a Zacarías, hermanos, amén, como hasta el ángel mismo se les presentaba, amén. Pero Dios trabajó mucho tiempo así, por la ley escrita, por medio de los profetas y por medio de un soñador, amén. Entonces, mire, cuando un profeta profetizaba, daba una profecía, o un soñador soñaba un sueño, lo llevaban delante del Urim y Tumim, amén. El Urim y Tumim era un pectoral que tenía el sumo sacerdote, amén. Y vamos a decir que alguien tenía un sueño, entonces lo llevaban delante de aquel pectoral, delante del sumo sacerdote, y le decían, ahora sí, cuenta tu sueño. Y empezaba a contar el sueño. Y si el sueño era de Dios, dice que estaba compuesto de 12 piedras. Dice que aquellas 12 piedras resplandecían, hermanos, cuando era de Dios. Pero cuando no era de Dios, aquello ni se movía, o sea, no resplandecía. Eso se llamaba, Urim y Tumim quiere decir luces y perfecciones. Entonces, si parecía muy real, pues aquel sueño, no importaba qué tan real pareciera, o qué tan seguro estaba la persona de que era de Dios, pero si aquellas piedras no resplandecían, hermanos, era en vano, eso no era de Dios. Por muy bonito, por muy explicado que fuera todo eso, amén. Que era un sueño normal, o un pensamiento, una profecía del hombre solamente. Dios no tenía nada que ver en el asunto, amén. Ahora, nosotros entendemos por medio de la palabra del Señor o del mensaje que ese Urim y Tumim ahora es la palabra de Dios, hermanos, amén. Ese es el Urim y Tumim, amén. Usted traiga su profecía, traiga su sueño, traiga su idea delante de la palabra, y si esto no resplandece, hermanos, por muy bonito que parezca, eso no es de Dios, amén. Y entre nosotros, hermanos, no somos ni 50, pero aquí hay muchísimas ideas, hermanos, amén. Pero quisiéramos que todas esas ideas, hermanos, fueran parte de esta palabra, amén. Y entonces es lo que hay que ver, hay que examinar, hay que filtrar todos esos pensamientos, hermanos, amén. Cada uno de nosotros quisiéramos ayudar, y cada uno de nosotros decimos, si lo hiciéramos de esta manera, si lo hiciéramos así, si lo hiciéramos así, amén. Pero todo está bien si pasa por el Urim y Tumim, amén. Si usted presente eso delante de la palabra, y si eso resplandece, entonces es Dios hablándonos, amén. Pero si no resplandece, hermanos, eso es una emoción, amén. Y no pasa de eso, de ser un buen pensamiento o de ser una emoción, hermanos, amén. Entonces, por eso esto es lo que nos rige a nosotros, hermanos, la palabra de Dios, no hay otra cosa, amén. Cualquier profeta, cualquier soñador, amén. Si alguien tiene un sueño para arreglar un problema, hay que pasarlo por medio de la palabra del Señor, amén. Porque ahorita tenemos un mensaje muy claro, hermanos, amén, que nos guía a la palabra de Dios. Entonces, no erremos en esas cosas, hermanos. Mire, nosotros no nos debemos de dejar guiar por medio de los dones, profecías que hablan en lenguas, que aquel soñó un sueño y que el otro soñó otro sueño, y que la voluntad de Dios es esta. Hermanos, tenemos la palabra del Señor, amén. Nosotros nos hemos guiado por los dones. Mire, hay iglesias, hermanos, que son guiadas, sí, bueno, son guiadas todavía, pero se dejan guiar por medio de las profecías, hermanos, amén.
Yo he escuchado testimonio de una iglesia, hermano, donde se casaban. Se levantó, una hermana que tenía profecía, se decía, fulano, quiero que te cases con sultana. Y se casaban, hermano, ¿saben? Fíjense, hasta dónde llega, vamos a decir la ignorancia de la gente a veces, ¿saben? Cómo un don de profecía va a casar una pareja ahí en el culto, hermano, ¿saben? Y no, fue algo tremendo, ¿saben? Llegó el momento que aquel don ya no quería a un ministro que estaba ahí, y le dice, hermana fulana, dale 2,000 pesos a fulano para que se vaya para su tierra, para que se regrese para su casa, ¿saben? Y obedecían a lo que decía la hermana por ahí, o sea, según Dios por medio de la hermana en una profecía, ¿saben? Entonces, eso es puro desorden, hermanos, ¿saben? Si esas cosas las examináramos nosotros por medio de la palabra, esas cosas no pasan, hermanos, ¿saben? ¿Por qué? Porque un don no puede unir a una pareja, hermanos, ¿saben? Usted sabe que lo que casa a una pareja es el voto que se dan el uno al otro, ¿saben? Desde que una mujer le da el voto a un hombre, a un muchacho, y él se lo da a ella, desde ahí ya quedan casados, ¿saben? Y ya de ahí para adelante, pues ya empieza a presentarlo en el registro civil, a casarse, después el sacerdote o el ministro los casa, amén. Pero desde ahí empieza, hermano, su unión, desde que se dan el voto, amén. Entonces, ¿eso qué es? Eso es filtrar por medio de la palabra del Señor, amén. Entonces, todo, hermanos, tiene que pasar por medio de la palabra de Dios, amén. Por eso dice la Escritura, hay del que le quite, hay del que le ponga, amén. Entonces, la palabra de Dios es algo que debemos de dejar así como está. Dios no ocupa intérpretes, hermanos, amén. La palabra de Dios quiere decir lo que dice, hermanos, amén. Entonces, por eso le decía, todo lo que hacemos aquí debe ser filtrado por medio de la palabra de Dios, amén. Y usted no se deje engañar, hermanos, amén. O sea, individualmente hablando esto, no se deje engañar ni se deje guiar por otras cosas, amén. Porque va a fallar, amén. Necesitamos guiarnos por la palabra de Dios. Dice la Escritura también que todo coste de 2 o 3 testigos, amén. Tampoco nos vamos a enganchar de un solo versículo, amén. Tiene que ser una revelación que vaya desde Génesis, Apocalipsis y por toda la Biblia, y que toda la Biblia lo respalde, amén. Y para eso vino un profeta a trazarnos la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, toda revelación que predicó el profeta, si usted se fija, hermano, eso corre desde Génesis hasta Apocalipsis, amén. Cuando él habló de la simiente de la serpiente, hermano, de eso va corriendo toda esa revelación por toda la Biblia y llega hasta Apocalipsis, hermanos, amén. Y allá mira la serpiente antigua, la mira en Apocalipsis, la misma que tuvo al principio. Y toda revelación que predicó el profeta, hermanos, casamiento y divorcio, predestinación, todo corre a través de la Biblia, hermanos, amén. No son ganchos donde se engancha solamente en un versículo, hermanos, amén. Entonces, como esta es nuestra única guía a la que nosotros nos podemos basar, lo que Dios nos proveyó, entonces Dios debe guardar lo que Él habló, amén. Lo de esta palabra, amén. A veces parece que no se va a cumplir o que se tarda mucho en cumplirse lo que Dios dijo, pero a nosotros nos toca quedarnos con lo que Dios dijo, amén. O sea, no porque no se cumpla pronto nosotros nos vamos a desesperar y decir que no es verdad. No, la palabra de Dios es verdad y ella se cumple en el tiempo de Dios, no en el tiempo de nosotros, hermanos, amén. Entonces Dios nos ayude. Y le quiero leer ahí en Génesis 15, el versículo 13, Génesis 15, 13. Es 13 y 14, amén. Dice, entonces Jehová dijo a Abraham, ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán, juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Amén. Entonces Dios había profetizado, le había dicho a Abraham que su pueblo o su descendencia duraría, hermanos, 400 años ahí en Egipto. Amén. Pero Dios los iba a libertar de ahí, amén. Entonces Dios había hablado
Y cuando se cumplieron, hermanos, los 400 años, se levantó aquel libertador, se levantó Moisés. Pero si usted se fija, Moisés quiso hacer las cosas en el momento que él pensó que era el adecuado. Amén. ¿Cuándo? Cuando Moisés tenía la capacidad. Amén. Usted sabe que la nodriza de Moisés fue su propia madre. Y ella le contaba la historia, cómo Dios los guió a que lo escondieran, porque los estaban matando a los niños, y cómo lo echaron al río. Y le empezó a contar toda su historia de Moisés. Es que, hijo, le decía, Dios tiene un propósito contigo. ¿Amén? Entonces Moisés, cuando era niño, tal vez quería libertar a Israel. Cuando era un muchacho, un adolescente, quería libertar a Israel. Pero cuando dijo Moisés que era el tiempo, cuando llegó a su madurez. Amén. Cuando era un gran capitán del ejército de egipcio, hermanos. Amén. Cuando él tenía todas las capacidades, cuando tenía sabiduría, cuando tenía todo el entendimiento, cuando cumplió 40 años, hermanos, amén. Dijo Moisés, este es el tiempo, y se presentaron unas circunstancias donde sus hermanos estaban peleando, amén. O un egipcio le estaba golpeando a uno de sus hermanos, a un israelita, y él agarró y mató al egipcio, amén. Y ya después se estaban peleando dos israelitas y él quiso separarlos. Dice, pues ustedes no peleen entre hermanos, amén. Y como diciéndole a ellos, pero aquí, ¿a ti qué te interesa? ¿O me vas a matar igual como mataste al egipcio? Amén. Algo que Moisés pensó que estaba oculto, pero dice la Biblia que no hay nada oculto que no haya de manifestarse, amén. Dice que aquel egipcio Moisés lo mató y lo enterró en la arena, hermanos, amén. Y ahí lo dejó enterrado y pensó que nadie se había dado cuenta, amén. Pero pensó que nadie de los egipcios se había dado cuenta, pero sus hermanos, los israelitas, sí lo miraron, amén. Al mismo que había defendido lo miró, amén. Y él fueron los mismos que le dijeron, amén. ¿Me piensas matar como mataste al egipcio? Amén. Entonces entendió Moisés que todo se había descubierto y fue cuando salió huyendo, hermanos, amén. Y salió huyendo al desierto. Y duró 40 años allá arreando los borregos allá, hermanos, de ovejero. Él era un pastor allá en el desierto. Pero ya cuando tenía otros 40 años, ya tenía 80 años, hermanos, entonces ya no podía ni hablar. Estrategias de guerra ya se le habían olvidado. Ya estaba viejo. Y fue cuando estaba listo para libertar al pueblo de Israel. Amén. Pero se tardó 40 años más el Señor en sacarlos. Amén. Por causa de eso, hermanos, amén, que Moisés no esperó el tiempo, amén, el tiempo de Dios, hermanos, amén. Y ahí va Moisés, dice el profeta, hermanos, amén, con su burro, con su mujer, un niño, y con una vara chueca, amén, a cumplir la misión que Dios le había dado, amén. Imagínense qué diferencia, hermanos, amén. Entonces, Dios cumplió su palabra. Él dijo que los iba a libertar de Egipto y que iba a castigar a esa nación. Y Dios cumplió su palabra, hermanos, amén. Tal vez hubo obstáculos, hubo incredulidad, tal vez hubo problemas, pero Dios guardó su palabra, Dios cumplió su palabra, hermanos, amén. Entonces usted puede ver, entre nosotros puede ver mucha incredulidad o puede ver muchas cosas, pero Dios va a cumplir su palabra, amén. Y entonces si yo miro muchos problemas entre nosotros, es donde miro que a lo mejor lo que dijo el profeta es verdad, amén. Si de aquí se va uno, ese soy yo, amén. O sea que son muy pocos, hermanos, amén. Entonces, si usted mira que está firme, dice, mire que no caiga, pero si usted está firme y mira muchos problemas, pues gloríese en el Señor, amén. Porque son pocos, hermanos, amén, los que se van en ese glorioso rapto, dijo el profeta, hermanos, amén. Entonces, que eso no nos desanime, sino que nos aliente más, hermanos, amén, a proseguir hacia la meta, amén. Entonces ahí estaba Moisés, hermanos, libertando al pueblo de Israel y Dios cumpliendo su palabra tal como se lo había prometido a Abraham. Dios lo cumplió, hermanos, no hubo otra cosa, amén. Entonces después de esos 40 años Dios lo sacó, mostró su mano poderosa ante Egipto, lo castigó, lo sepultó en el Mar Rojo, hermanos, amén. Y fíjense que antes de que cruzaron ellos el Mar Rojo, antes de que se abriera, también hubo otra vez problemas entre el pueblo, amén. Todos los problemas que se provocaron cuando iban a salir la primera vez, pero ya cuando estaban ahí, hermanos, ante el gran mar, se empezó a rebelar la gente otra vez.
Y Moisés, ¿por qué nos trajiste aquí? Mejor nos hubieran matado allá en Egipto, de perdida allá había tumbas donde nos enterraran y nos trajiste a este desierto. Y ahora estamos entre este gran mar y el ejército de Faraón viene a atacarnos. En esa condición estaba el pueblo de Israel. ¿Y qué, hermanos? Miraban el gran mar, hermanos, miraban a aquel gran obstáculo que les estorbaba. Amén. Pero sin embargo, Dios en su misericordia, pues le dijo a Moisés que ¿para qué clamas? Di la palabra, amén. Y Moisés extendió su vara y el mar se abrió. Dios cumplió su palabra nuevamente, hermanos, amén. Todo lo todos los que habían hecho Dios por ellos en Egipto, hermanos, y sin embargo, cuando tuvieron otra circunstancia, otra vez dudaron, hermanos. Eso es lo del hombre, hermanos, amén. Usted puede ver la mano de Dios, hermanos, amén. Es más, usted puede hasta resucitar de los muertos que se mueren y oran por usted y se levanta. Y sin embargo, siempre va a haber una lucha entre la fe y la incredulidad, hermanos, en usted. ¿Amén? Si Dios lo sana de algo, después se va a enfermar de otra cosa y va a estar dudando si Dios lo puede sanar. ¿Amén? Y así ha sido el humano siempre, hermanos, pero porque estamos en una lucha entre dos reinos, hermanos. ¿Amén? Entre la fe y la duda en una gran lucha, hermanos. ¿Amén? Entonces, tenemos que tener cuidado con eso, hermanos, amén. Y yo creo que cada vez que miramos la mano de Dios, es para que nuestra fe aumentara, hermanos, amén. Pero no fue así con el pueblo de Israel. Ellos miraron las circunstancias ante el mar y su fe menguó, amén. Pero Dios tuvo misericordia y otra vez Dios guardó su palabra, hermanos, amén. Gloria a Dios. Dice, de ahí se fueron a través del desierto y llegaron a Cades Barnea, dice la Escritura, amén. Dice, era tiempo de prueba para todo Israel, ahí en la frontera, en Cades Barnea, hermanos, amén. Dijo el profeta que estamos en ese tiempo, la iglesia está en ese tiempo, en Cades Barnea, hermanos, amén. Y si usted mira las circunstancias, ciertamente estamos en eso, amén. En recibir la promesa o regresarnos, amén. O quedarnos ahí, hermanos, amén. Siendo santificados solamente, amén. Eso es a lo que se refiere, de no solamente ser santos, sino ser llenos del Espíritu Santo, hermanos, amén. Entonces, aquí estamos nosotros en esta situación, amén. Dice el profeta que Dios tiene derecho a probarnos, hermanos, a ver de qué estamos hechos, amén. Si creemos su palabra o la dudamos, entonces Él nos prueba, hermanos, con esta misma palabra, amén. Entonces, ahí estaban. Cuando estaban en Cades Barnea cuando fueron los dos espías a reconocer la tierra. Unos miraban los problemas y otros miraban la palabra de Dios. Eso fue lo que hizo la diferencia, hermanos, amén. Los que miraban la palabra de Dios eran Josué y Caleb, amén. Entonces se levantaron pruebas y Josué y la gente de Caleb, hermanos, y toda la juventud, vamos a decir, o la generación nueva, empezaron a escuchar de los dos lados, hermanos, amén. La fe y la duda ahí estaba. Y todos los testimonios que daban aquellos espías de cómo miraron aquellos gigantes, las espadas, los escudos, y eso empezó a provocar temor en la gente, hermanos, amén. Pero sin embargo, los que le creyeron a Josué y Caleb, hermanos, salieron adelante, amén. Entonces dice el profeta, ¿qué ocasionó esto, hermanos, amén? Que ellos dijeran, no, pues no la vamos a hacer. Hermanos, levantémonos líderes aquí entre nosotros que nos guíen otra vez de regreso a Egipto, pues no hay otro camino, amén. Es que una persona, hermanos, que no avanza hacia el Espíritu Santo, su único destino es volverse al mundo. ¿Qué más va a hacer? Amén. Entonces, allí estaban aquellos hombres y dijeron, ciertamente hay que levantarnos capitanes, y agarraron, se hicieron grupos y a Egipto de regreso, amén. Pero no alcanzaron ni a llegar a Egipto porque ellos perecieron en el desierto, hermanos, amén. Imagínense, hermanos, cuando ellos venían en el desierto, Dios los iba cuidando, tenían luz, amén, tenían sombra, tenían agua, tenían alimento, amén. Cuando se regresaron, sin Dios, sin promesas, sin nada, hermanos, amén. Por eso dice la Escritura que cuando una persona se vuelve atrás, 7 espíritus peores vienen a su vida, hermanos, amén. No crea que es la misma condición, o sea, darle la espalda a Dios y regresarse. Cuidado, hermanos, amén. Porque dice la Escritura que el que toma el arado y voltea para atrás, dice el Señor, ese no es digno de ser mi discípulo, amén. Imagínense que nosotros constantemente estemos volviendo a lo que éramos, amén. Y regresándonos y querer venir otra vez aquí y regresándonos, hermanos, amén.
Yo creo que Dios es muy misericordioso, hermanos, amén. Pero si en usted hay vida todavía y algo del Espíritu de Dios, hermanos, amén, arrepiéntase y tome una decisión, amén, para seguir adelante. Porque si, hermanos, si aquellos hombres que se esforzaron, hermanos, amén, como el apóstol Pablo, que él no miraba para atrás, sino que se agarraba para adelante lo que podía, amén. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, que prosigo a la meta, amén. Imagínense el apóstol Pablo, hermano, tanto esfuerzo, tanta dedicación, tanta santificación, y no pretendía haberlo alcanzado porque él sabía que él tal vez podía caer más adelante, amén. Pero él proseguía a la meta, hermanos, amén. Y si mira a otra persona, usted que se está regresando y que vuelve y que regrese y que vuelve, ¿en qué condición queda? ¿En qué testimonio queda, hermanos? Amén. Entonces que Dios nos ayude, amén. Entonces lo que dijo el profeta, ¿qué ocasionó esto? Dice, la multitud mixta que había entre ellos, amén. Eso fue, hermanos, amén, lo que provocó eso, amén. No fueron los hombres de Dios que le decían, hermanos, sigan adelante, échenle ganas, tengan fe, la tierra es nuestra, Dios lo prometió. No fueron esos, amén. Fueron los renegados, fueron las gentes, hermanos, que no estaban regeneradas, amén. Las que nunca habían creído, amén. Las que iban caminando nomás por caminar en ese camino, porque, bueno, ya se va todo Israel de Egipto, vámonos nosotros también. A lo mejor es cierto lo que estos dicen, que hay una mejor tierra que esta, que Dios les prometió. Y fíjate lo que miramos, las plagas que el Dios de ellos trajo. Entonces había, dice, una congregación mixta, hermanos, amén. Incrédulos se colaron en el pueblo de Israel y fueron los que incitaban al pueblo y fueron, hermanos, amén, los que hacían renegar al pueblo y hacían descreer al pueblo en contra de Moisés, de Aarón y de la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, mire, un cristiano, cuando la palabra llega a su corazón y el Espíritu llega a su corazón, su actitud cambia, hermanos, amén. Algo tiene que cambiar en él, amén. Dijo el profeta, pues, que solamente era darse la vuelta, o sea, del pecado. La persona va rumbo al pecado, solamente dése la vuelta, arrepiéntase, es todo. Y Dios va a empezar a trabajar con el Espíritu Santo. Pero ya cambió su actitud y ya cambió su mente también. Su mente fue renovada, sus pensamientos son otros, amén. Ya no mira al mundo, ya no desea las cosas del mundo, quiere caminar en el camino de Dios, amén. Aunque el pecado todavía está en su cuerpo, aunque tal vez el deseo todavía está ahí, pero su pensamiento es servirle a Dios y dejar todo, amén. Entonces eso es lo que Dios mira y envía el Espíritu Santo a su corazón y lo guía, hermanos, amén. Pero, hermanos, el no regenerado es una persona que no ha cambiado su actitud, ni se ha renovado su mente, y sin embargo se llama ser cristiano y está entre nosotros, hermanos, amén. ¿Por qué no ha cambiado su actitud? Porque su actitud es la misma, su actitud es ser soberbio, amén. Nunca se ha separado del pecado, amén. Sus pensamientos no es ayudar a los demás, amén, o hacer algo por la congregación. Su pensamiento es estar bien él mismo, hermanos, amén. Dijo el apóstol Pablo, su Dios es su propio vientre, amén. ¿Por qué, hermanos? Porque si su Dios fuera otro y el amor de Dios está en usted, eso se despliega hacia el hermano, se demuestra hacia el hermano, hacia la congregación, amén. Pero el que no ha sido regenerado, hermanos, no ha cambiado su actitud y no han cambiado sus pensamientos, amén. Y son las personas, hermanos, que más guerra dan en una iglesia, amén. Porque esas personas son gente, hermanos, leyistas, vamos a decir, amén. Son políticos, hermanos, amén. Y son los que más problemas dan, hermanos, amén. Entonces son personas que, como su mente no está renovada a la palabra de Dios, quieren hacer su propia voluntad, amén. Tal vez allá en el mundo eran líderes de algún partido político, pero aquí la cosa es muy diferente, hermanos, amén. Usted una iglesia no la va a hacer caminar como un partido político, amén. O como por ahí un aula de secundaria o de prepa, hermanos, no, hermanos, amén. Aquí tiene que ser el Espíritu Santo, hermanos, amén. Obrando a través de ¿qué? A través de su ministerio, hermanos, amén. Fíjese, o sea, no de cualquier hombre, amén. El Espíritu Santo obrando a través de su ministerio, amén. Eso es como se maneja aquí la cosa, hermanos, amén.
O sea, que esto, usted no puede preparar a un hombre, mandarlo a un seminario, mandarlo a que aprenda inglés, francés y todos los idiomas, prepararlo y decir, bueno, lo vamos a dejar en la congregación de Boscoso, amén, para que guíe al pueblo, amén. Si ese hombre no tiene ministerio, de nada va a servir, amén. Porque aparte de que tiene que recibir el Espíritu Santo, tiene que tener ministerio, hermanos, amén. Y eso solamente lo da a Dios y lo hace desde antes de la fundación del mundo, hermanos, amén. El hombre no se puede preparar para obtener un ministerio, amén. Se puede preparar para que ese ministerio se perfeccione, pero eso solamente a través de la prueba en la escuela de Dios, amén. En la escuela de la vida, como dice, amén. Pero esa es la escuela de Dios. Entonces, lo importante es que sea el Espíritu Santo a través del ministerio, hermano, del ministerio del hombre, amén. Entonces, por eso le digo, pero una persona que no ha sido regenerado en su mente, hermanos, pues, él piensa que las cosas son como eran allá y quiere hacer su voluntad, amén. Y si a lo mejor tiene ese llamado de ser un líder, hermanos, pues más gente va a arrastrar bajo sus pensamientos, amén. Entonces, hay que tener cuidado con esas cosas. Por eso el consejo es, hermanos, este es el unir y tumir, hermanos, amén. Si usted tiene un pensamiento, si usted quiere ayudar a la iglesia, si usted quiere ayudar a que el evangelio avance, filtre su pensamiento por medio de la palabra de Dios. Y entonces usted va a estar haciendo la voluntad de Dios, amén. Y no va a estar, como predicó el profeta, tratando de hacer la voluntad de Dios sin ser su voluntad, amén. ¿Sabe qué trae eso, hermanos? Eso trae muerte, amén. Que una persona diga, yo quiero ayudar y quiero hacer la voluntad de Dios. Está tratando de hacer la voluntad de Dios, pero sin ser la voluntad de Dios, esa persona lo único que va a traer es muerte, quiere decir separación, hermanos, amén. Eso va a traer a aquella persona separación, amén. Cuando no está la cosa correctamente, hermanos, amén. Entonces, yo espero que ustedes entiendan, hermanos, amén. Entonces, diré, esos no regenerados fueron los que empezaron a sacar ideas y doctrinas y fueron los que regresaron a la gente para atrás, amén. Entonces, como le decíamos hace ratito, hermanos, amén, dice que la salvación no está basada en las oraciones, en experiencias, en ayunos, en credos, en denominación, en nada de eso, amén. La salvación está basada en la palabra de Dios, hermanos, amén. Entonces, imagínense si la salvación estuviera basada, vamos a decir, en las oraciones o en las experiencias o en los sueños, hermanos, amén. Pues cualquiera vendría a la salvación por medio de esas cosas, amén. Pero ya cuando se trata, hermanos, de venir conforme a la palabra, amén, entonces allí es la diferencia, amén. Dice la Escritura, vayan y prediquen este evangelio a toda criatura, el que creyere y fuere bautizado será salvo, amén. Y a poco nomás con eso nada más, ¿sabes? Empiezas el camino, amén. El que creyere y fuere bautizado, amén. Bueno, qué sencillo bautizarse, amén. Y decía un hermano, bueno, ¿y por qué no lo hace? Tienes como un año pensándolo, amén. No está fácil, amén. Es difícil, amén. ¿Por qué? Porque no solamente es eso, sino que tienes que dejar el mundo atrás, tienes que hacer un compromiso con Dios, de servirle a Dios, y seguir escuchando su palabra, seguir congregándote, amén. O sea, hay algo que está por delante todavía. Y no crea que el que no se bautiza no lo hace nomás porque no quiere, sino que porque la piensa de ahí para adelante si quiere dejar aquello o no, amén. Entonces Dios ayude a cada uno, hermanos. Si usted está en esa condición, lo que le puedo decir es un aliento, hermanos, amén. Todavía hay oportunidad, amén. Mire, estamos aquí, hay agua, la sangre está fresca todavía, hay gracia todavía, hermanos, amén. El día de mañana no es de nosotros, hermanos, amén. El día de mañana es de Dios y Él sabe si va a tener misericordia de nosotros el día de mañana, que sigamos vivos, porque eso está en su soberanía nada más, ¿verdad? Desde antes de la fundación del mundo, Dios puso donde usted iba a nacer y donde usted iba a morir, amén. Y Dios eso lo puso en su soberana gracia, amén. Y desde que nació hasta que murió, Dios dijo, bueno, a este le voy a predicar 100 veces, amén. 100 oportunidades le voy a dar, amén. Y a este nomás le voy a dar una, amén. Esa es la voluntad de Dios. Pero nadie se va a ir de este mundo sin tener una oportunidad, amén.
Dios sabe quién se va a salvar, Dios sabe quién se va a perder. Amén. Vamos a decir un vaso de deshonra que se va a perder, que nació por ahí en el año 80, ahorita tuviera 60 años, pero Dios le dio 60 años de vida y ese tiempo se va a morir. Amén. Pero Dios sabe que se va a perder. Le presenta una oportunidad, vamos a decir, en toda su vida, y con eso él es juzgado, hermanos. Amén. Con eso llega ante el juicio y él queda sin oportunidad, ¿sabes? Porque Dios le dio una oportunidad, ¿sabes? No 100, no 200, una. Con esa es juzgado, hermanos. Amén. Pero Dios constantemente nos está hablando, hermanos. Amén. Entonces miramos que el pueblo de Israel pues se regresaron. Los que no pudieron entrar a causa de incredulidad, hermanos. Amén. De descreer la palabra de Dios. Los demás, hermanos, los que entraron por fe en la palabra de Dios. Amén. Y de ahí para adelante usted mira que Dios se encargó de todo, hermanos. Amén. Ellos no mataron los gigantes, hermanos. Amén. Ellos no tumbaron las murallas. Las murallas las tumbó Dios. Cuando venía aquel gran ejército contra Israel, llovieron piedras del cielo y los mató, hermanos. ¿Saben? Y cuántas cosas hizo Dios por el pueblo, pero cuando el pueblo dijo, la palabra de Dios es verdad y se paró por su palabra, entonces cuando Dios actuó. Amén. Los que dijeron, no, quién sabe, Dios cumpla su palabra, si sea cierto o no, se regresaron, murieron, hermanos. Amén. Murieron en su incredulidad. Amén. Por eso, hermanos, nosotros tenemos esa meta delante, recibir el Espíritu Santo. Amén. Recibir ese bautismo del Espíritu Santo, ser llenos, pero lo único que podemos confiar, hermanos, es en la palabra de Dios. Amén. No podemos confiar en nuestras habilidades, en nuestro entendimiento, hermanos. Amén. Debemos de confiar en que Dios lo prometió para nosotros, hermanos. Amén. ¿Y qué tenemos que hacer, hermanos? Amén. Pues seguir lo que dice la Biblia. Aquellos no recibieron el Espíritu Santo hasta que arreglaron todas las cosas, hermanos. Amén. Hasta que arreglaron todo, entonces descendió el Espíritu Santo. Amén. Nosotros no vamos a ser parte de la novia, hermanos, hasta que no arreglemos todo. Amén. Si usted tiene una deuda en su corazón y quiere permanecer con ella ahí, hermanos, usted no va a ser parte de la novia. Amén. O si usted tiene una rencilla en su corazón, si usted tiene algo en su corazón, usted no va a ser parte del rapto, no va a ser parte de la novia. Amén. Si acaso irá a ser de la Virgen fatua, hermanos. Amén. Pero imagínese que usted diga, no, yo tengo esto, pero yo no lo voy a confesar, yo no lo voy a decir, y yo me muero con esto. Así se va a morir. Amén. Así se va a ir, ese es su libre albedrío, esa es su decisión. Pero si usted quiere ser parte de la novia de Cristo, tiene que arreglar todo, hermanos. Amén. Todo tiene que estar arreglado. Amén. Y como le decía la otra vez, bueno, pues a veces nosotros morimos con eso. ¿Qué pasa con nosotros? Pues nosotros, hermanos, amén, no nos levantamos en la resurrección para el rapto tampoco, ahí se queda. Amén. Muchos hermanos de nosotros han partido, unos se van a levantar y otros no. Amén. Nosotros esperamos verlos a todos, pero no, hermanos. Amén. Hay gente que se fue como virgen fatua, hermanos. Amén. Porque tal vez no le echó ganas o no se esforzó por este camino, sino que fue negligente. Amén. Esa persona no se levanta, pero una persona que buscó el Espíritu Santo, que buscó hacer la voluntad de Dios, esa se va a levantar para ser parte de la novia, hermanos. Amén. Y le quiero leer ahí en Primera de Reyes 22, hermanos. Amén. Primera de Reyes 22. Ahorita ya vamos a terminar. Solamente quiero leer aquí esta escritura. Aquí es cuando está Micaías profetizando a Acab. Dice, 3 años pasaron sin guerra entre los sirios e Israel, y aconteció el tercer año que Josafat, rey de Judá, descendió al rey de Israel. Y usted sabe, el rey de Israel era Acab. Dice, en ese tiempo Israel había prosperado materialmente, hermanos, amén, pero espiritualmente estaban en decadencia, estaban en oscurantismo, hermanos, amén. Entonces, cuando la gente, hermanos, empieza a prosperar materialmente y descuida su vida espiritual, eso entra en un oscurantismo, hermanos. El pecado entra a su vida y lo corrompe. Así estaba Israel. Una gran prosperidad materialmente, pero espiritualmente
estaban en oscuridad. ¿Saben? Dice que Acab es un tipo del creyente fronterizo, tibio, el medio creyente, el que está ahí en la frontera, que mira el Espíritu Santo allá, el bautismo del Espíritu Santo, y nomás se queda. ¿Saben? Porque tiene muchas cosas que tiene que dejar para ir a comprar aquello. ¿Saben? No se decide a vender todo lo que tiene. Así era Acab, un creyente fronterizo solamente. ¿Saben? Y ahí estaba, pero dice que Josafat era un tipo del verdadero creyente, hermanos. ¿Amén? Josafat sí era un verdadero creyente. A lo mejor tenía fallas como Acab y todo eso, pero era un hombre que siempre buscaba la voluntad de Dios. ¿Amén? Señor, voy para tal lugar, quiero saber si es tu voluntad. Señor, quiero hacer esto, quiero saber si es tu voluntad. ¿Amén? Pero a Acab no le interesaba eso, hermanos. ¿Amén? A él le interesaba su propio vientre. ¿Amén? O su propio liderazgo, sus propias ideas que él tenía, y hacía las cosas conforme él quería. ¿Amén? Y cuando dijo, una vez se le ocurrió a Acab y dijo, voy a tomar a Ramot de Galat. La voy a tomar porque esa ciudad de los israelitas, esa ciudad es nuestra. ¿Amén? Se le ocurrió ir por aquella ciudad y conquistarla. ¿Amén? Y fue cuando llegó Josafat y le dijo, Josafat, ¿me puedes ayudar a conquistar aquella ciudad? Esa es nuestra, Dios nos la dio, y ciertamente así era. ¿Amén? Y fue cuando dijo Josafat, bueno, pero consultemos a Jehová a ver si es su voluntad. ¿Amén? Y fueron y consultaron a los 400 profetas, parece que eran de Jehová, no sé si eran 400, pero eran muchos profetas, pero eran de Acab, eran profetas que Acab mantenía, que Acab los tenía en su palacio. Pues ¿cómo le iban a profetizar algo contrario? ¿Amén? Entonces le profetizaron que sí, sube, tú tomarás a Ramot de Galat. Pero Josafat había algo, como él era un creyente genuino, que no le sonaba que era la verdad. Y le dijo, ¿por qué no traemos otro profeta? ¿Habrá algún otro profeta aparte de todos los que tú mantienes? Digo, sí, ahí está Micaías, el hijo de Imla. Pero ese siempre profetiza en contra de nosotros. ¿Amén? Y dijo Josafat, pues quisiera oírlo. Y lo trajeron. Y usted sabe la historia ahí, cómo Sedequías era el líder de los profetas de Jehová de parte de Acab, y cómo lo golpeó en el rostro a Micaías, hermanos. ¿Amén? Cuando profetizó. Pero tenían celo y ellos pensaban que tenían la verdad, hermanos. ¿Amén? Entonces cuando ellos profetizaban que subieran, y Acab le dijo Micaías a Acab, yo vi a Israel esparcido como ovejas que no tienen pastor. Amén. Dios le mostró una visión. Amén. Y si usted se fija la diferencia entre la profecía de los profetas de Acab a Micaías, la diferencia era que la profecía de Micaías concordaba, hermanos, con la palabra de Dios. Amén. Y la palabra de Dios había sido hablada por medio del profeta Elías, cuando él dijo que Acab iba a morir y los perros a Jezabel iban a lamer su sangre. Amén. Entonces, si usted se fija, ahí estaba Micaías profetizando conforme a lo que había dicho Elías. Y Elías había profetizado, hermanos, amén, a causa de eso, de que Jezabel y Acab le habían quitado aquella viña a Nabot, hermanos, amén. Nabot era justo, y Acab le quitó la viña y lo mandó a apedrear. Le levantaron falsos y lo mandó a apedrear. Amén. Y fue algo que Acab dijo, no, pues nadie supo. Amén. Pero Elías profetizó y le dijo que iba a morir. Amén. Entonces cuando Micaías estaba profetizando, hermanos, estaba profetizando conforme a la palabra de Dios, y porque él estaba tomando en cuenta lo que había dicho Elías. Y sin embargo no le hicieron caso y subieron a Ramot de Galat, y ahí fue donde fue muerto Acab. Y fue casi, Josafat era muerto, hermanos, casi lo matan. Amén. Que lo andaban confundiendo con Acab y casi lo matan, pero le perdonaron la vida. Amén. Entonces imagínense lo que se enreda un verdadero creyente con un creyente fronterizo o con un manufacturado, hermanos. Amén. Ustedes júntense con una persona así y van a pensar que usted también es igual, aunque usted le esté echando ganas en el camino y todo eso. Amén. Pero si constantemente anda con una persona de esa manera, hermanos, amén, pues la gente lo puede confundir. Amén. Entonces eso era conforme a la palabra de Dios. Amén. O sea, el verdadero creyente, hermanos, siempre va a ir a buscar la voluntad de Dios, si es conforme a la palabra o si no es conforme a la palabra. Amén. Eso es lo que hace un verdadero creyente.
Amén. Gloria a Dios, que todo suene bien, hermanos. Amén. Entonces, mire, quiero leer en Primera de Crónicas 13, ya la última escritura, hermanos. Primera de Crónicas, el capítulo 13. Del 1 al 4, ¿no? Esto era cuando David quería traer el arca a Jerusalén. Dice, entonces David tomó consejo con los capitanes de millares y de centenas y con todos los jefes. Y dijo David a toda la asamblea de Israel: si os parece bien y si es la voluntad de Dios, nuestro Dios, si es la voluntad de Jehová nuestro Dios, enviaremos a todas partes por nuestros hermanos que han quedado en todas las tierras de Israel y por los sacerdotes y levitas que están con ellos en sus ciudades y ejidos, para que se reúnan con nosotros. Dice, y traigamos el arca de nuestro Dios a nosotros, porque desde el tiempo de Saúl no hemos hecho caso de ella. Amén. Dice, y dijo toda la asamblea que se hiciese así, porque la cosa parecía bien a todo el pueblo. Amén. Entonces aquí es cuando el profeta predica de esta escritura, hermanos, acerca de ese tema, tratando de hacer la voluntad de Dios sin ser la voluntad de Dios. Amén. Entonces él menciona otra escritura también por ahí parece que es Marcos 7, donde aquellos discípulos, hermanos, están comiendo con las manos sucias. Amén. Y dice, oye, ¿por qué tus discípulos comen con las manos sucias? Y usted sabe que ese era un mandamiento, una doctrina que habían puesto los ancianos, que nadie podía comer con las manos sucias. Entonces, ¿qué estaban haciendo ellos? Por medio de su costumbre, por medio de su doctrina tal vez, estaban invalidando la palabra del Señor. O sea, Jesús le pudo haber dicho, bueno, ¿dónde está escrito? Pásenme esa doctrina, yo sé que tiene cientos de años, que ustedes piensan que es la verdad, pero muéstrenme aquí donde dice que el hombre no debe de comer con sus manos sucias. Entonces no había. Amén. Entonces ellos pensaban que lavándose las manos para comer estaban haciendo la voluntad de Dios. Amén. A Dios no le interesaba, hermanos. Amén. Si ellos comían con sus manos limpias o con sus manos sucias. Pero ellos en ignorancia pensaban que comer con las manos limpias estaban agradando a Dios. Amén. Entonces de esa manera es el hombre, hermanos. Y por eso Jesús le decía, ustedes invalidan la palabra de Dios con sus mandamientos. Amén. Porque la escritura dice, honra a tu padre y a tu madre, amén, para que te vaya bien en la tierra. Pero ellos decían, bueno, cuando yo le doy algo a mi padre y a mi madre, eso es corbán. O sea, esa es mi ofrenda a Dios, amén. O sea, ellos querían cumplir el mandamiento, como decir, bueno, voy a ayudar a mi padre y a mi madre. Dice, pero eso va a ser mi ofrenda a Dios, amén. Entonces dice el Señor, amén. Dice nuestro Señor Jesucristo, ustedes invalidan el mandamiento de Dios, amén, por vuestras costumbres, amén. Entonces, aquí estaba en el tiempo de David, él quería hacer una buena obra, hermanos, amén. Imagínense traer el arca de Dios a Israel, pero si él estaba ungido, pero si él hubiera, hermanos, canalizado esa unción, y si él se hubiera ido a la palabra, y si él hubiera investigado lo que era de acuerdo a la palabra y hacer las cosas conforme a la palabra, las cosas hubieran sido diferentes. Amén. Pero él no consultó ni con la palabra, él no consultó ni con el profeta, él consultó solamente con su ejército. ¿Y qué trajo eso, hermanos? Trajo muerte. Amén. Porque cuando traían el arca, un hombre murió. Amén. Ese hombre llamado Usa, cuando el arca se tambaleó, él quiso detenerla y Jehová lo hirió. Y ese hombre murió. Entonces, ¿qué trajo eso, hermanos? Trajo muerte, hermanos, al pueblo de Israel, por no hacer las cosas conforme a la palabra, y todo parecía perfecto, hermanos, amén. A aquellos que decían, bueno, aquella ciudad Ramón de Galat es de nosotros, Dios nos la dio y sí se las había dado, pero no era el tiempo de reclamarla o no era el tiempo de obtenerla, amén. Entonces, cuando David hizo esto del arca, hermanos, no era conforme a la palabra del Señor. Dice que el arca debería venir cargada bajo los hombros de los levitas solamente, amén. ¿Y qué hizo David? David ignoró eso
y hizo un carro nuevo, muy bonito, jalado por bueyes, y lo puso, puso el arca ahí, y ahí la llevaban, hermanos, amén. Y no alcanzó a llegar el arca allá a Jerusalén, amén. Entonces, nosotros, hermanos, tenemos que ver que todo lo que hagamos, como les decía al principio, tiene que ser conforme a la palabra, y tiene que pasar por el filtro de la palabra del Señor, amén. Todo lo que hagamos, todos nuestros buenos pensamientos. Puede haber aquí gente que tenga buenas ideas, hermanos, amén, o buenos pensamientos, pero todo tiene que venir conforme a la palabra de Dios, amén. Mire, y ya para terminar, en ese mensaje, tratando de hacer la voluntad de Dios sin ser la voluntad de Dios, el profeta nos habla de 5 circunstancias o 5 cosas que debemos de observar en todo asunto, amén. En todo asunto que nosotros vayamos a emprender de acuerdo al Evangelio o a la palabra del Señor, amén. Dice, la primera cosa es que todo sea en su sazón, amén. Como decíamos, en el tiempo de Moisés todavía no era el tiempo, tal vez los tiempos se adelantaron, pero Dios tuvo su sazón y Dios tuvo su tiempo, amén. Tiene que ser en su sazón y tiene que ser en el tiempo que Dios dijo, amén. En ese tiempo, amén. El pueblo de Israel no podía salir antes ni podía salir después, amén, sino en el tiempo que Dios ya tenía destinado, amén. Dice, entonces tiene que ser la sazón, tiene que ser en el tiempo que Dios dijo y tiene que estar escrito en su palabra, amén, de acuerdo a su palabra, amén. Entonces usted puede decir, es el tiempo de hacer esto, pero si no está conforme a la palabra, pues eso no es verdad, amén. Tenemos que esperar el sazón, tenemos que esperar el tiempo y que eso esté de acuerdo a la palabra del Señor, amén. Y la otra cosa es que sea la persona que Dios ha elegido, amén. Entonces, mire, ya tenemos el tiempo, tal vez tenemos el sazón y es de acuerdo a la palabra, amén. ¿Qué falta? Que ahora sea de acuerdo al hombre que Dios ha elegido, amén. Por ejemplo, allá Dios no requería carro nuevo ni bueyes, amén. Lo que quería Dios era levitas que llevaran el arca, amén. Eso es lo que se requería, amén. Y no que le preguntara a sus capitanes y a su ejército o a sus generales, que le preguntaba. En ese tiempo estaba el profeta Natán, amén, porque al profeta viene la palabra. Entonces era que le preguntara al profeta, o sea, al hombre adecuado, hermanos, amén. Entonces debe ser conforme a la persona que Dios puso, amén. Dice, y debe de venir primero a los profetas. Dice Amós 3:7, porque no hará nada el Señor Jehová sin que antes revele sus secretos a sus siervos los profetas, hermanos, amén. Dice, y la quinta cosa es que ese profeta debe ser un profeta vindicado, o sea, no cualquier profeta, amén. Un profeta vindicado, hermanos, amén. Entonces, nosotros, hermanos, cuando venimos a esto y queremos hacer la voluntad de Dios en nuestros tiempos, miramos que esto es fácil porque sabemos que estamos en el tiempo de la siega, en el tiempo de la madurez, hermanos, amén. Sabemos que Dios envió un profeta, hermanos, y que lo vindicó, hermanos, amén. Lo vindicó con señales, lo vindicó con milagros, amén. Y con aquella columna de fuego, con aquella nube. Entonces nosotros podemos decir que si queremos hacer la voluntad de Dios, tiene que ser de acuerdo a la palabra y tiene que hacer conforme al mensaje, hermanos, amén. No nos podemos agarrar nosotros tal vez de la pura palabra, hermanos, amén. Aunque eso es el mensaje, nos lleva a la palabra de Dios. Pero tiene que venir la revelación por medio de un profeta y ese profeta tiene que ser un profeta vindicado y ahí es donde vamos a saber la perfecta voluntad de Dios, hermanos, amén. Entonces, nosotros estamos viviendo en tiempos peligrosos, hermanos, y mucha gente está siendo arrastrada por hombres, dice la escritura que arrastran gente, hermanos, amén, por el error, amén. Entonces, es gente que a lo mejor no se preocupa por escudriñar la palabra, por escudriñar el mensaje, pero va a haber de todo, hermanos, amén. Entonces, nosotros estamos en un tiempo tan peligroso que dice la escritura, hermanos, que los dos espíritus serían muy parecidos, que engañaría, si fuera posible, aún a los escogidos, hermanos, amén. Entonces, por eso le digo, tenemos que estar bien alertas en eso y no dejar a un lado la palabra de Dios, porque esta palabra es la única verdad que hay, hermanos, amén. Mire, el diablo la ha atacado muchas veces, la ha quemado, ha querido desaparecerla. Usted sabe,
en el tiempo del oscurantismo, a aquel que le agarraban una Biblia, lo quemaban con todo y Biblia, amén. No creo que se tentaba en el corazón, amén. Y sin embargo la palabra de Dios, las traducciones, todo salió adelante, hermanos, amén. Y ahora lo tenemos nosotros aquí con libertad, amén. Pero ahora resulta que el diablo la misma palabra está usando para dar muerte, hermanos, amén. La misma Biblia torcida la está utilizando para dar muerte, hermanos, amén. Entonces por eso estamos viviendo en un tiempo muy peligroso, hermanos, amén. Entonces, como dijo nuestro Señor Jesucristo, bienaventurados vuestros ojos que ven y vuestros oídos que oyen estas cosas, amén. Dios los bendiga, unos pónganse de pie. Vamos a inclinar nuestro rostro y elevar una oración al Señor. Bendito Padre Celestial, en esta mañana, Señor, te damos gracias, Señor, por la vida que nos diste, Señor, por ese Espíritu Santo que tú has enviado. Señor, sabemos que todavía no estamos en esa plenitud, Señor, pero tú lo enviaste a guiarnos, Señor. Ese Espíritu Santo nos sacó del mundo, Señor, nos trajo a las aguas bautismales, Señor, y nos tiene aquí escuchando tu palabra, Señor, bajo la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Pero ese Espíritu Santo nos quiere guiar más allá, Señor, a ese lugar, Señor, donde nosotros seremos sellados. Nosotros recibiremos ese sello hasta el día de nuestra redención y sabemos que ese es el sello del Espíritu Santo, Señor. Entonces, eso es lo que anhelamos, Señor, es lo que queremos. Pero, Señor, hay muchas cosas que estorban para eso. Sabemos que nuestra vida pasada arrastramos muchísimas cosas, Señor, muchas ideas, muchos pensamientos. Pero, sin embargo, tú nos has ido limpiando, Señor, y podemos decir que estamos limpios, Señor. Pero sin embargo hay cosas que todavía estorban, Señor, para recibir aquella promesa. Danos un corazón, Señor, un corazón que te pueda recibir, un corazón que se pueda compungir, un corazón que se pueda arrepentir, Señor. Un corazón que sienta cuando tú nos hablas, Señor, y que nosotros podamos arreglar las diferencias que hay entre nosotros, Señor. Porque verdaderamente fallamos y faltamos, Señor, pero si hay arrepentimiento, tú miras nuestro corazón, Señor. Y si tú miras que nuestra actitud es arreglar esas cosas, tú nos ayudas, Dios. Así que yo pongo en tus manos esta congregación, Dios, y verdaderamente necesitamos el derramamiento de tu Espíritu Santo, Señor. Qué glorioso fuera, Señor, que viniéramos aquí sin ninguna diferencia, Señor, sin tener algo el uno contra el otro. Yo creo que tú te moverías con más libertad. Sin embargo, te mueves, Señor, porque tú eres misericordioso, Señor. Porque tú no quieres que nadie se pierda, sino que todos procedan al arrepentimiento. Y nos hablas, Señor, y nos das otra oportunidad. Y el día de mañana nos levantamos en la mañana mirando que tú has tenido misericordia y todavía pensando si vamos a arreglar eso que tenemos en el corazón, Señor. Y pasan los días, nos volvemos a levantar por tu misericordia y todavía mirando que estamos mal en nuestro corazón. Dios, ten misericordia, Dios. Porque sabemos que un día, Señor, se acaba esa misericordia en nuestra vida, Señor, y entonces no queda otra cosa más que el juicio. Te agradecemos por todo el tiempo que nos has hablado, Señor, porque hasta aquí tú has cumplido, hasta este minuto, hasta esta hora tú has sido fiel y tú has cumplido, Señor. Ayúdanos a cumplir a nosotros con nuestra parte, Dios. Me pongo en tus manos y pongo en tus manos esta congregación para tu honra y tu gloria en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Dios la bendiga. Amén.